Dios mío, qué torpe eres. Precisamente por eso los de tu especie no pertenecen aquí. Una orgullosa mujer de mediana edad le gritó agresivamente a la mujer negra, Simone Richardson, que lucía un elegante vestido en la noche de gala. Las palabras flotaron en el aire como veneno. La sala estalló en una carcajada cruel. Invitados adinerados con vestidos de diseñador y trajes de $1000 apuntaron sus teléfonos hacia la escena, capturando lo que creían que sería el entretenimiento de la noche. La mujer de mediana edad con el cabello plateado perfectamente peinado chilló desde el otro lado del vestíbulo de mármol, con la voz llena de asco. No eres nada. ¿Me oyes? Nada. No mereces respirar el mismo aire que la gente decente aquí. Seguridad. Saquen a este desastre antes de que rompa algo valioso. La gente como ella siempre causa problemas. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la mujer negra fue empujada al suelo con vino por todas partes. Pero cuando Simone comenzó a levantarse lentamente, algo cambió en la atmósfera. El vino goteaba de su vestido sobre el mármol, cada gota resonando en lo que se estaba convirtiendo en un silencio ominoso. Su teléfono estaba aferrado a su mano, y había algo en sus ojos. Algo que debería haber aterrorizado a todos en esa habitación. Fría determinación. La mujer de cabello plateado no había terminado. Se inclinó hacia ella, su voz se redujo a un susurro que aún se oía por la habitación ahora en silencio. Eres miserable. No vales nada. Y nunca serás nada más de lo que eres ahora. Nada. La mujer en el suelo se incorporó por completo, alisándose el vestido manchado con una dignidad que parecía imposible dado lo que acababa de sucederle. Miró a su alrededor a todos los rostros que la observaban, algunos riendo, otros grabando, todos convencidos de que estaban presenciando la humillación de alguien que no importaba. No tenían ni idea de lo que se avecinaba, y estaban a punto de descubrir quién era ella en realidad. Cogió su teléfono, y en ese momento, casi se podía sentir al universo conteniendo la respiración. Porque lo que esta mujer estaba a punto de hacer no solo impactaría a todos en esa habitación, sino que los destruiría por completo. Si crees que todos deben ser tratados con respeto, sin importar quiénes sean, suscríbete ahora mismo, escribe respeto y cuéntanos desde donde lo ves, porque lo que sucederá a continuación te dejará boquiabierto. Esta familia no tiene ni idea de con quién se acaba de meter. Este fue el punto de quiebre de Simone Richardson. Pero para entender lo devastadora que sería su respuesta, necesitas saber quién era realmente Simone. Y créeme, la familia Whitmore estaba a punto de recibir la educación más cara de sus vidas. Simone Richardson no era una mujer cualquiera que se había colado en esta fiesta. A los 45 años, era una de las directoras ejecutivas más poderosas de Estados Unidos, con una fortuna de más de $57,000 millones. Pero su camino a la cima no había sido nada fácil. Durante las últimas 2 décadas, construyó Richardson Global Industries de la nada hasta convertirla en un imperio que abarcaba bienes raíces, tecnología y manufactura. Era dueña de edificios en todas las grandes ciudades. Tenía alianzas con empresas de la lista Fortune 500 de todo el mundo y empleaba a más de 100,000 personas. Pero nunca olvidó sus orígenes. Y nunca olvidó a su abuela, quien lo sacrificó todo para llevarla hasta allí. Hablemos ahora de la familia que acababa de humillarla, los Whitmore. En la superficie, representaban todo lo que se suponía que era la antigua élite estadounidense. Pero bajo su elegante fachada, se estaban ahogando. Charles Whitmore, de 62 años, había heredado el imperio inmobiliario de su padre y había pasado décadas intentando demostrar que era digno del apellido familiar. Pero las malas decisiones, las inversiones fallidas y un mercado cambiante habían erosionado poco a poco los cimientos que habían construido sus antepasados. Charles había estado ocultando la verdad durante meses, moviendo dinero de un lado a otro, solicitando préstamos secretos y buscando desesperadamente una solución que salvara no solo su negocio, sino todo el legado de su familia. Su esposa Margaret, de 58 años,
Vivía en una burbuja de superioridad social que protegía con más fervor que cualquier otra cosa en su vida. Había construido toda su identidad en torno a ser superior a los demás, en torno a formar parte del círculo social de élite de Manhattan. La idea de perder su estatus, su posición, su capacidad de menospreciar a los demás, la aterrorizaba más que la ruina financiera. Margaret se pasaba el día organizando eventos benéficos, no por genuina compasión, sino porque le permitía controlar quién entraba y quién salía. Manejaba la exclusión social como un arma, y disfrutaba genuinamente haciendo que los demás se sintieran pequeños e indeseados. Su hijo Brandon, de 28 años, era un desastre andante, envuelto en ropa cara. Nunca había trabajado un día de verdad en su vida, había fracasado en todos los negocios que su padre le había comprado y se pasaba el tiempo de fiesta con otros niños ricos que eran igual de inútiles. Brandon vivía del dinero de su familia sin aportar absolutamente nada. Y desarrolló una vena cruel que usaba para sentirse superior a los demás. Su hija Sofía, de 26 años, era quizás la más peligrosa de todas. Hermosa, encantadora y completamente despiadada, había aprendido de su madre que la crueldad podía ser un arte. Sofía disfrutaba genuinamente humillando a los demás, especialmente a aquellos que percibía como inferiores a su estatus social. Era la princesa de papá, consentida hasta la médula, y nunca había enfrentado consecuencias reales por sus actos. Pero esto era lo que ninguno de ellos sabía mientras estaban en su ático esa noche, riéndose de la mujer que acababan de humillar. Simone Richardson tenía todo su futuro en sus manos. La gala benéfica que organizaban no era una fiesta cualquiera. Se suponía que sería una celebración del mayor acuerdo comercial en la historia de Whitmore. Una fusión de $1.200 millones con Richardson Global Industries que no solo salvaría la empresa de Charles, sino que enriquecería a la familia Whitmore como nunca antes. Charles llevaba meses negociando este acuerdo, y se suponía que se anunciaría esa misma noche. La fusión generaría suficiente efectivo para saldar todas las deudas ocultas de Whitmore Industries, financiar nuevos proyectos para la próxima década y asegurar el legado familiar para las generaciones venideras. Pero la mujer a la que acababan de llamar inútil, miserable y nada, era Simone Richardson, la directora ejecutiva y fundadora de Richardson Global Industries. La misma mujer que debía firmar los papeles que salvarían su imperio yacía en el suelo, cubierta de vino, tras haber sido humillada racialmente por la misma familia cuyo futuro dependía de su generosidad. Y lo más irónico, Charles no tenía ni idea de cómo era Simone. Todas sus negociaciones se habían llevado a cabo a través de abogados e intermediarios. Nunca había visto una foto suya, nunca la había conocido en persona. En su mente, probablemente imaginaba a un viejo empresario blanco con traje. Los Whitmore acababan de cometer el error más caro de la historia empresarial. Y aún no lo sabían. Pero la pesadilla para Simone Richardson no empezó cuando pisó ese suelo de mármol. Empezó horas antes, en el momento en que bajó de su coche privado y se acercó al edificio que realmente le pertenecía. Eran las 6 de la tarde de una fresca noche de octubre en Manhattan. Simone había llegado al ático de la Quinta Avenida, luciendo absolutamente deslumbrante. Llevaba un elegante pero sencillo vestido de noche que había costado más que los coches de la mayoría de la gente, una pieza personalizada de un diseñador cuya lista de espera era de 2 años. Su cabello estaba peinado a la perfección, sus joyas eran discretas pero caras, y se comportaba con la tranquila seguridad de alguien que encajaba en cualquier habitación. Se suponía que esta sería su noche. La noche en que finalmente conocería a la familia Whitmore cara a cara y celebraría su histórica alianza comercial. Llevaba semanas esperando esta noche, imaginando lo agradable que sería finalmente ponerle cara a los nombres con los que había estado negociando durante meses. Pero en cuanto puso un pie en la entrada, la realidad la golpeó como una bofetada. Un aparcacoches se acercó corriendo, no para ayudarla, sino para orientarla. Sin siquiera mirarla detenidamente, señaló hacia la parte trasera del edificio con un gesto de desdén. Señora, la entrada de servicio está por detrás.
dijo, con un tono que dejaba claro que creía que su presencia en la entrada principal era algún error. Simone hizo una pausa, desconcertada. Lo siento, pero estoy aquí para la gala benéfica. El aparcacoches la miró de arriba abajo, con evidente confusión. Era como si la sola idea de que ella asistiera a semejante evento le resultara imposible de procesar. A regañadientes, la señaló hacia la entrada principal, pero su expresión lo decía todo. Estaba seguro de que estaba cometiendo algún error. En la entrada principal, un guardia de seguridad llamado Jaque estaba detrás de un podio, revisando las invitaciones. Simone observó el proceso durante unos minutos, y lo que vio debería haberla preparado para lo que se avecinaba. Invitados tras invitados se acercaron a Jaque, todos blancos, todos con ropa cara. Un vistazo rápido a la invitación, una sonrisa cálida, tal vez un breve buenas noches, disfruten de la fiesta, y entraron sin más. Sin preguntas, sin verificación, sin complicaciones. Una mujer blanca con abrigo de piel se acercó con su invitación apenas visible en el bolso. Jaque asintió y la dejó pasar sin siquiera pedirle que la viera bien. Un hombre blanco con smoking se acercó hablando en voz alta por teléfono. Mostró algo que podría haber sido una invitación, y Jaque prácticamente le abrió la puerta personalmente. Cuando llegó el turno de Simone, todo cambió. Jaque tomó su invitación e inmediatamente su actitud cambió. La cálida sonrisa que les había dedicado a los invitados anteriores desapareció. Su rostro se tornó serio, desconfiado, como si ella le acabara de entregar la evidencia de un crimen. Estudió la invitación como un detective examinando una nota de rescate. Revisó su lista de invitados una, dos y tres veces, recorriendo lentamente los nombres con el dedo. No veo a ningún Richardson aquí, anunció en voz lo suficientemente alta como para que los demás invitados que llegaban lo oyeran. ¿Podrían revisarla de nuevo, por favor?, preguntó Simone cortésmente, manteniendo la compostura. Definitivamente me esperan. Jaque hizo un gesto exagerado de volver a mirar su lista, entrecerrándola como si los nombres pudieran cambiar por arte de magia. Negó con la cabeza lentamente. No. No hay Richardson por ninguna parte. Detrás de Simone, una pareja blanca se acercó con su invitación. Jaque apenas la miró antes de despedirlos con su mayor sonrisa de la noche. Que tengan una velada maravillosa, les gritó alegremente. Simone observó esto y sintió un nudo en el estómago. Pero tengo la invitación aquí mismo, señaló, intentando mantener la voz serena. Jaque levantó su elegante invitación, la misma que había permitido que docenas de invitados entraran sin que nadie se lo preguntara, y negó con la cabeza con desdén. Señora, hoy en día cualquiera puede falsificar estas cosas. Las imprimen en quincos, las hacen parecer oficiales. Tenemos que tener cuidado. Mientras decía esto, otro invitado pasó junto a ellos con una invitación que claramente estaba impresa en papel normal. Ni siquiera la costosa cartulina de la que estaba hecha la de Simone. Jaque lo dejó pasar sin mirarlo dos veces. Jaque le dijo a Simone, con la mano extendida, expectante. Ella le entregó su licencia de conducir, una identificación válida del estado de Nueva York con todas las medidas de seguridad necesarias. Jaque la tomó y comenzó a examinarla con la intensidad de un experto forense. La levantó a contraluz. Comparó la foto con su rostro varias veces. Pasó el dedo por la superficie como si buscara irregularidades. Incluso sacó una pequeña linterna y la iluminó con varias partes de la licencia. Esto no me parece real, anunció en voz alta, asegurándose de que los invitados cercanos pudieran oírlo. La foto ni siquiera se parece a ti. La foto era exactamente igual a ella. Era una foto profesional tomada apenas 6 meses antes en el DMV. Nítida e innegablemente su rostro. Pero Jaque no estaba realmente examinando la foto. Buscaba cualquier excusa, cualquier razón para negarle la entrada. Le aseguro que es completamente legítima, dijo Simone, con la paciencia agotándose. Vamos a tener que verificar esto con la gerencia, declaró Jaque,
alejándose con su identificación y su invitación. Tendrá que esperar aquí afuera mientras lo comprobamos. Y así comenzaron las 2 horas más largas de la vida adulta de Simone Richardson. Se quedó afuera en la fría noche de octubre, observando cómo cientos de invitados entraban al edificio sin ningún problema. La temperatura estaba bajando, y su elegante vestido apenas abrigaba contra el frío otoñal. Observó a las parejas reír y charlar mientras pasaban junto a ella, dirigiéndose a la calidez y el lujo del ático de arriba. Vio a empresarios que reconocía por portadas de revistas, famosos que había conocido en otros eventos benéficos y miembros de la alta sociedad cuyas donaciones había igualado personalmente a través de su fundación. A ninguno de ellos les habían pedido identificación. A ninguno le habían dicho que esperara. A ninguno lo habían tratado como un posible delincuente que intentaba colarse en un lugar que no le correspondía. Cada 20 minutos, aproximadamente, Jake reaparecía con una actualización que, en realidad, no era ninguna novedad. Continuó consultando con la gerencia, y dijo con un tono fingido de disculpa, no debería tardar mucho más. Pero a través de las puertas de cristal, Simone podía ver a Jake con claridad. No hacía llamadas ni hablaba con ningún gerente. Simplemente estaba de pie. De vez en cuando charlaba con otros miembros del personal, a veces se reía con los demás guardias de seguridad. No verificaba nada. Estaba dándole largas a propósito, esperando que ella se frustrara y se fuera. Mientras esperaba, Simone observaba la dinámica social que se desarrollaba a su alrededor. A otros invitados que llegaron tarde se les permitió pasar de inmediato. Un grupo de jóvenes, evidentemente borrachos, fue recibido con los brazos abiertos. A una mujer que claramente había perdido su invitación se le permitió entrar solo porque Jake la reconoció de eventos anteriores. Pero Simone se quedó afuera, temblando con su costoso vestido, siendo tratada como una intrusa indeseada. En un momento dado, una mujer con un abrigo de bisón pasó junto a ella y se alejó, como si estar cerca de Simone pudiera contaminarla. Otro invitado la miró fijamente, susurrándole a su acompañante que algunas personas simplemente no saben cuál es su lugar. Para cuando Jake finalmente regresó con sus documentos y admitió a regañadientes que podía entrar, habían pasado 2 horas. Simone se había perdido el cóctel, la hora de hacer contactos, la cena y casi todo lo de la noche. Le permitían entrar en lo que se suponía que sería su celebración cuando ya casi había terminado. Tenía los pies entumecidos de estar de pie con tacones sobre el frío pavimento. Su cabello, cuidadosamente peinado, estaba despeinado por el viento. Y la emoción por la velada había dado paso a una creciente sensación de temor por lo que podría aguardarle dentro. Pero no tenía ni idea de que la verdadera humillación apenas comenzaba. En cuanto Simone entró en el vestíbulo de mármol del ático, el ático del que en realidad era propietaria a través de una de sus inmobiliarias, Margaret Whitmore la vio desde el otro lado de la sala. La reacción de Margaret fue inmediata y lo suficientemente fuerte como para que la mitad de la fiesta la oyera. Dios mío, ¿cómo logró la señora de la limpieza pasar el control de seguridad? Las palabras cortaron la elegante charla del cóctel como un cuchillo. Las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se giraron. Todas las miradas se centraron en Simone, de pie en la puerta. Charles Whitmore, que estaba contando una historia a un grupo de inversores, se detuvo a media frase y se giró para ver de qué gritaba su esposa. Cuando vio a Simone, su voz resonó por todo el ático. Esto es un evento privado, no una feria de empleo. Seguridad. Brandon Whitmore, que ya llevaba 3 copas después de Tipsy, pensó que era lo más gracioso que había presenciado en su vida. Levantó su copa de champán y gritó a su círculo de amigos igualmente borrachos. ¿Alguien pidió servicio de limpieza? Porque creo que nuestros baños necesitan un poco de atención. Sus amigos estallaron en carcajadas, chocando sus copas como si acabaran de escuchar el chiste más ingenioso del mundo. Sophia Whitmore, que había estado posando para fotos con otras celebridades, soltó una risita desde el otro lado de la sala.
Su voz denotaba esa crueldad que solo emana de alguien que nunca ha enfrentado consecuencias reales. Probablemente busca el armario de las escobas. Alguien debería indicarle la dirección correcta. Más risas recorrieron la multitud. La gente sacaba sus teléfonos, algunos para grabar, otros para escribirles a sus amigos sobre el espectáculo que acababa de llegar. Simone intentó hablar, explicar quién era y por qué estaba allí. Había practicado este momento, imaginando cómo se presentaría a la familia Whitmore. En realidad, estoy aquí para... Pero Margaret Whitmore la interrumpió de inmediato, acercándose con la confianza de alguien que nunca había sido desafiado en toda su privilegiada vida. Cariño, dijo con una sonrisa que era puro veneno. No eres nada. ¿Me entiendes? Nada. Este no es tu mundo y nunca lo será. La voz de Margaret se hizo más fuerte, más teatral, al darse cuenta de que tenía público. Eres miserable y patético, y no mereces respirar el mismo aire que la gente decente como nosotros. Charles asintió con aprobación ante las palabras de su esposa, negando con la cabeza con aparente disgusto. La seguridad nos ha fallado por completo esta noche. ¿Cómo es posible que gente así entre en lugares donde claramente no debería? Otros invitados comenzaron a reunirse, formando un círculo informal como espectadores de algún espectáculo extraño. Susurraban entre ellos, señalando y mirando a Simone como si fuera una especie fascinante pero inferior en exhibición. Mírala intentando hacerse la sofisticada. Una mujer susurró lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. Qué descaro el de algunas personas, añadió otro invitado, negando con la cabeza con fingida preocupación. Cuando Simone, que no había comido ni bebido nada en horas, intentó acercarse a la barra para pedir un simple vaso de agua, el camarero inmediatamente miró a Margaret en busca de ayuda. La respuesta de Margaret fue rápida y cruel. Negó con la cabeza violentamente y gritó lo suficientemente alto como para que toda la sala la oyera. Nada de bebidas para la empleada. No se merece ni siquiera agua de nuestros vasos. A Brandon le pareció divertidísimo. Se tambaleó, tambaleándose ligeramente por el alcohol, y señaló a Simone con su copa de champán. Si quieres sentirte útil esta noche, dijo arrastrando las palabras con una sonrisa, ¿por qué no vas a ayudar al personal de verdad a atender a gente de verdad? Al menos así estarías haciendo algo para lo que realmente estás cualificada. Sofía aplaudió encantada, como si Brandon acabara de decir algo brillante. Sí, por fin algo en lo que podría ser buena. El público rió y aplaudió, tratando la crueldad de Brandon como si fuera un monólogo cómico. Cuando Simone intentó encontrar un sitio donde sentarse y recomponerse, aún le dolían los pies de estar fuera 2 horas. Margaret se abrió paso como un portero. Esas sillas son para los invitados, dijo con evidente disgusto, mirándola de arriba abajo como si fuera algo sucio. No para lo que seas tú. Así que Simone se vio obligada a quedarse de pie en un rincón de la sala mientras toda la fiesta se burlaba de ella. Se convirtió en el entretenimiento de la noche, el objeto de su cruel diversión. Los invitados pasaban y hacían comentarios lo suficientemente fuertes como para que ella los oyera. Mira cómo intenta fingir que pertenece aquí. Su desfachatez es realmente impresionante. Alguien debería llamar a los servicios sociales y denunciar esto. No puedo creer que seguridad permitirá que esto sucediera. Durante más de 1 hora, Simone soportó esta humillación sistemática. Se quedó en ese rincón, siendo degradada y deshumanizada por personas que no tenían ni idea de que estaban destruyendo su propio futuro con cada palabra cruel. Observó cómo estas personas con las que había estado dispuesta a hacer negocios, personas a las que había estado dispuesta a ser increíblemente ricas, revelaban su verdadero carácter. Vio su crueldad, su racismo despreocupado, su total falta de decencia humana básica. Y a pesar de todo, mantuvo la compostura. No se defendió. No discutió. No se marchó furiosa. Simplemente se quedó allí parada y observó cómo estas personas le mostraban exactamente quiénes eran. Realmente eran. Finalmente,
Sacó su teléfono para comprobar algo. Los documentos de fusión que se suponía que se firmarían esa misma noche. Los documentos que inyectarían $1.200 millones al imperio en crisis de la familia Whitmore y los salvarían de una bancarrota que ninguno de sus invitados conocía se avecinaban. Fue entonces cuando Sophia Whitmore decidió que era hora de asestar el golpe final. Se acercó a Simone con una copa llena de vino tinto, con el rostro cuidadosamente dispuesto en una expresión de falsa compasión que le habría valido un Oscar. «Lo siento mucho por ti», dijo con una voz que llegó justo a los invitados cercanos para oír su aparente amabilidad. «Pareces tener mucha sed. Ven, déjame traerte algo de beber». Simone levantó la vista, genuinamente sorprendida por lo que parecía el primer acto de bondad humana que recibía en toda la noche. Tras horas de degradación, alguien por fin le ofrecía algo de beber. Extendió la mano agradecida hacia la copa, pensando que tal vez, solo tal vez, había una persona decente en la familia. Pero al extender la mano hacia la copa, Sophia estiró la pierna deliberadamente, colocándola perfectamente en el camino de Simone. Simone tropezó con la pierna que Sophia había colocado a propósito y se estrelló contra el suelo de mármol. Su elegante vestido se extendió a su alrededor como pintura derramada, y golpeó el suelo con tanta fuerza que se lastimó las rodillas y las palmas de las manos. En ese mismo instante, Sophia derramó accidentalmente toda la copa de vino tinto sobre el vestido blanco de Simone, creando una mancha que parecía la escena de un crimen. Sophia se lanzó de inmediato a una actuación digna de un Oscar, jadeando y tapándose la boca con fingido horror, con los ojos abiertos fingiendo sorpresa. «Dios mío, eres tan torpe. Lo siento mucho. Solo intentaba ayudar». Margaret corrió hacia mí, con la voz llena de indignación, como si Simone hubiera provocado esta escena a propósito solo para arruinarles la fiesta. «Esto es exactamente lo que pasa cuando la gente se olvida de dónde está. Mira lo que has hecho con nuestros suelos». Brandon ya lo estaba grabando todo con su teléfono. Se reía tanto que apenas podía sostener el dispositivo. «Esto se está volviendo viral. Que alguien llame a limpieza». «Oh, espera, es limpieza». La sala entera estalló en la risa más cruel que Simone jamás había oído. Llamadas telefónicas salían de todas partes. Publicaciones en redes sociales se escribían en tiempo real. Se subían videos. Este era su entretenimiento de la noche. La humillación total de otro ser humano. Charles saludó frenéticamente a los guardias de seguridad que finalmente habían aparecido. «Saquen a este desastre andante de aquí antes de que destruya algo realmente valioso». Y ahí fue cuando llegamos al momento donde comenzó esta historia. Con Simone Richardson tumbada en el suelo de mármol de un ático de su propiedad. Cubierta de vino. Rodeada por las risas de quienes acababan de cometer el error más caro de sus vidas. No tenían ni idea de que la mujer a la que humillaban tenía todo su futuro en sus manos. No tenían ni idea de que valía más que todo su círculo social junto. No tenían ni idea de que era la dueña del edificio en el que estaban, de las empresas para las que trabajaban, y del futuro que creían seguro. Pero estaban a punto de descubrirlo. Y les iba a costar todo. ¿Qué harías si alguien te hiciera esto? ¿Te marcharías? ¿O te defenderías? Deja tu opinión en los comentarios. Y suscríbete. Porque el próximo paso de esta mujer está a punto de costarle a esta familia blanca todo lo que han construido. Lo que sucedió después fue el momento que atormentaría a la familia Whitmore por el resto de sus vidas. Simone Richardson comenzó a levantarse lentamente del suelo de mármol. Deliberadamente. Como una reina que reclama su trono. El vino tinto goteaba de su vestido blanco manchado sobre el mármol prístino bajo ella. Cada gota resonaba en lo que debería haber sido una advertencia para todos los que la observaban. Pero seguían riendo. Toda la sala seguía absorta en su cruel entretenimiento. Los teléfonos seguían grabando. Los invitados seguían bromeando a su costa. Pensaron que este era el final del espectáculo. El momento en que la señora de la limpieza finalmente sería escoltada fuera. Y su noche podría volver a la normalidad.
No tenían idea de que el verdadero espectáculo apenas comenzaba. Mientras Simone estaba allí, manchada de vino y humillada, su teléfono comenzó a sonar. El sonido cortó las risas como una cuchilla. Pero la multitud estaba demasiado ocupada celebrando su crueldad como para prestar atención. Simone miró el identificador de llamadas y respondió con una calma inquietante. Eso debería haberles puesto los pelos de punta a todos. Richardson Global. Simone al habla. La voz al otro lado era nítida, profesional, y lo suficientemente alta como para que los invitados más cercanos la oyeran. Si hubieran estado escuchando. Señorita Richardson. Soy James, de Legal. Los contratos de Whitmore están listos para su firma. ¿Debería llevarlos a la gala para el anuncio de esta noche? Pero la sala seguía demasiado ocupada riendo y burlándose como para darse cuenta de lo que ocurría justo delante de ellos. Brandy. Brandon les mostraba a sus amigos el video que había grabado, repasando la caída de Simone una y otra vez. Sofía posaba para selfies con la mancha de vino visible al fondo. Margaret describía el incidente a los invitados que llegaban tarde, adornando la historia para hacerla aún más humillante. La voz de Simone permanecía perfectamente tranquila. Pero había algo en su tono, una frialdad que habría helado la sangre a cualquiera lo suficientemente inteligente como para escuchar. Cancela todo, James, todos los contratos. La voz de James tenía un matiz de confusión. Disculpe, señora Richardson, ¿podría repetirlo? ¿Cancelar qué exactamente? Toda la fusión de $1.200 millones. Los acuerdos inmobiliarios, las alianzas tecnológicas, todo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señora Richardson, ¿está segura? Todo el acuerdo con Whitmore. Simone miró a su alrededor, a los rostros de quienes habían pasado la noche destrozando su dignidad, y su voz se redujo a un susurro que, de alguna manera, tenía más peso que un grito. ¡Qué malo todo, James! Algunos invitados que estaban más cerca de ella habían dejado de reír. Algo en su tono, algo en las palabras 1.000 millones y fusión, les había llamado la atención. Empezaban a escuchar, a mirarla de otra manera. Pero Margaret Whitmore seguía completamente ajena. Estaba cerca de la barra, deleitando a un grupo de la alta sociedad con su versión de los acontecimientos de la noche. Mírenla ahí, fingiendo ser importante. Margaret rió, señalando a Simone con su copa de champán. Probablemente esté llamando a su camello o a su agente de libertad condicional. El grupo que rodeaba a Margaret estalló en risas nuevas, pero ahora eran risas nerviosas. Algo había cambiado en la sala, aunque la mayoría no sabía exactamente qué. Charles Whitmore estaba en medio de una conversación con posibles inversores cuando fragmentos de la llamada de Simone llegaron a sus oídos. Las palabras fusión y 1.000 millones interrumpieron la charla del cóctel como alarmas. Su rostro palideció por completo. El color desapareció de sus mejillas tan rápido que el hombre con el que había estado hablando le preguntó si se sentía bien. Charles se abrió paso entre la multitud, acercándose a Simone con un pánico creciente en los ojos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para verla con claridad, lo suficientemente cerca como para oír su conversación, la interrumpió con una voz quebrada por la desesperación. Disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba? Simone terminó la llamada y se giró para encarar al hombre que la había llamado desastre andante minutos antes. Cuando habló, su voz era perfectamente tranquila, perfectamente profesional. Simone Richardson, directora ejecutiva y fundadora de Richardson Global Industries. Metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de presentación platino. De esas que cuesta más producir que lo que la mayoría de la gente gana en un día. Se la entregó a Charles con la misma serena dignidad con la que saludaría a un jefe de Estado. Charles tomó la tarjeta con dedos temblorosos y la leyó. Al hundirse la palabra en el líquido, su copa de vino se le resbaló de la otra mano y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, justo como estaba a punto de hacerlo su imperio.
El sonido de cristales rotos recorrió la sala como un disparo. Las conversaciones se interrumpieron, las cabezas se giraron. Todos miraban a Charles, preguntándose por qué el anfitrión de la fiesta se había puesto pálido y había dejado caer su bebida. Margaret notó el alboroto y corrió hacia él, aún completamente desorientada. Charles, ¿qué pasa? ¿Por qué parece que has visto un fantasma? Es solo la mujer de la limpieza. Charles no pudo hablar. Se quedó mirando la tarjeta de visita que tenía en la mano, leyéndola una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba suficientes veces. Margaret le arrebató la tarjeta de las manos, irritada por su extraño comportamiento. ¿Qué es esta tontería? Pero al leer la tarjeta, su rostro empezó a cambiar. La sangre desapareció de sus mejillas. Se quedó boquiabierta. Le temblaron las manos. Esto no puede ser real, susurró. Charles finalmente encontró la voz, pero salió apenas un susurro. Ella es, la Richardson. Nuestra fusión. La mujer con la que llevamos meses negociando. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. La sala empezó a quedar en silencio a medida que la noticia corría de persona en persona. Las risas se apagaron. El teléfono dejó de grabar. La gente empezó a comprender que algo iba terrible y catastróficamente mal. Simone miró a su alrededor, a todos los rostros que se habían reído de ella momentos antes. Rostros que ahora estaban congelados por el horror y la incredulidad. Sí, dijo, su voz se transmite fácilmente por la habitación ahora silenciosa. La fusión que iba a salvar a su compañía en bancarrota. La fusión que inyectaría un peso con 20 centavos mil millones en Whitmore Industries y le impediría perder todo lo que su familia ha construido durante el siglo pasado. Hizo una pausa, dejando que eso se hundiera. ¿Qué Richardson? El silencio en la habitación era ensordecedor. Podrías haber escuchado una caída de un alfiler. Cada persona en ese ático de repente entendió que acababan de presenciar el error más costoso en la historia de los negocios. Margaret's champagne glass se unió al de su esposo en el piso, destrozándose en pedazos. Sofía dejó de posar para fotos, su rostro se congeló en estado de shock. Brandon bajó su teléfono. El video cruel de repente se sintió como evidencia de su propia destrucción. Charles trató de hablar, pero no salieron palabras. Abrió y cerró la boca como un pez jadeando por aire, pero su cerebro no pudo procesar lo que acababa de suceder. Porque en ese momento, cada persona en esa habitación se dio cuenta de la misma verdad horrible. Acababan de humillar, degradarse y abusar racialmente de la única mujer que mantuvo todo su futuro en sus manos. Y ella acababa de decidirse a destruirlos a todos. Si estuvieras en el lugar de Simone, ¿qué le harías a la familia? ¿Cancelarías la fusión o la perdonarías? Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides presionar el botón de suscripción para obtener más historias como esta. Lo que siguió fue el colapso completo y total de todo lo que la familia Whitmore había construido. Y todo sucedió en tiempo real, frente a todos los que habían sido cómplices de su crueldad. Margaret Whitmore, todavía aferrándose a sus delirios de superioridad, incluso cuando su mundo se derrumbó a su alrededor, fue la primera en romper el silencio ensordecedor. Su voz se rompió de desesperación mientras señalaba un dedo acusatorio a Simone, como si de alguna manera pudiera hacer que la realidad desapareciera a través de la fuerza de negación. Esto es imposible. No eres nadie. Esto tiene que ser una especie de broma enferma. No hay forma de que alguien como tú pueda valer miles de millones. Sus palabras resonaron a través del ático silencioso como los últimos jadeos de un imperio moribundo. Pero Simone Richardson había terminado de ser paciente. Ella terminó de ser educada. Ella terminó de fingir que la crueldad sistemática y la humillación racial que había sufrido era aceptable en cualquier sociedad civilizada. Sacó su teléfono con la precisión tranquila de un cirujano que se preparó para una operación y marcó un número que cambiaría todo. Su voz se llevaba por la habitación con claridad de cristal,
Cada palabra aterriza como un clavo en el ataúd de la familia Whitmore. ¿Patricia? Es Simone. Ejecute las cancelaciones de Whitmore, todas ellas. En este momento. La voz en el otro extremo era nítida, profesional y eficiente. La voz de alguien acostumbrada a manejar decisiones de $1.000 millones. Entendido, señora Richardson. ¿Debo cancelar también los arrendamientos inmobiliarios, las asociaciones tecnológicas y los patrocinios de caridad? Todo, respondió Simone. Nunca apartó los ojos de las caras de las personas que habían pasado la noche humillándola. Quiero cada contrato, cada acuerdo, cada asociación completamente cortada. Asegúrese de que no quede nada conectando a Richardson Global con el nombre de Whitmore. Terminó la llamada y se giró para dirigirse a la habitación llena de personas que ahora la miraban con completo conmoción, sus caras congeladas en expresiones de horror amanecer. Dado que todos han tenido mucha curiosidad por quién soy, dijo, su voz perfectamente tranquila pero llevando el peso inconfundible del poder absoluto. Permítanme presentarme correctamente. Vale la pena $57.000 millones. El número golpeó la habitación como un golpe físico. La gente jadeó audiblemente. Algunos en realidad tomaron pasos hacia atrás como si las palabras en sí fueran peligrosas. Algunos de los invitados que habían estado grabando su humillación antes eliminaron rápidamente sus videos, entendiendo de repente que habían documentado su propio suicidio social. Soy dueño de este edificio en el que estás parado ahora mismo. Simone continuó, mirando alrededor del ático que había comprado a través de una de sus compañías desde 3 años antes. Soy dueño de la mitad de los edificios donde trabaja, soy dueño de las empresas que emplean a sus esposos, los bancos que poseen sus hipotecas y los fondos de inversión que administran sus cuentas de jubilación. Hizo una pausa, dejando que el alcance completo de su poder se hundiera en su conciencia. Algunos de ustedes trabajan para mí y ni siquiera lo saben. Otros dependen de mis empresas para sus medios de vida. Y todos ustedes simplemente participaron en humillar racialmente su propio futuro económico. Charles Whitmore finalmente encontró su voz. Pero salió como un susurro desesperado y roto. Por favor, señorita Richardson, no sabíamos quién eras. Si hubiéramos sabido tu posición, tu importancia. Simone lo cortó con un aspecto que podría tener acero fundido congelado. Sabías que era humano, Charles. Eso debería haber sido suficiente. Sus palabras colgaron en el aire como una sentencia de muerte, porque todos en esa habitación entendieron exactamente lo que ella quería decir. No necesitaban conocer su patrimonio neto para tratarla con dignidad humana básica. No necesitaban conocer su título corporativo para abstenerse de llamarla miserable y sin valor. No necesitaban ver sus extractos bancarios para evitar perfilarla racialmente en la puerta. Habían elegido la crueldad sobre la amabilidad basada únicamente en el color de su piel. Y ahora estaban a punto de pagar un precio que haría eco a través de las generaciones. En cuestión de minutos, la atmósfera en el ático cambió drásticamente, ya que el equipo legal de Simone comenzó a llegar. Fue como ver cómo se desarrollaron una operación militar en tiempo real. Los abogados, con trajes caros, caminan por la puerta con maletines llenos de documentos, sus caras cebilles y profesionales. Se extendieron por la habitación con la eficiencia de las personas que habían hecho esto antes, sacando contratos, avisos legales y órdenes de cancelación. El abogado principal, una distinguida mujer afroamericana de unos 50 años con cabello plateado y ojos como acero, comenzó a leer de una declaración preparada en una voz que se llevaba a cada rincón de la habitación. Por orden de Richardson Global Industries, los siguientes contratos y acuerdos se cancelan por la presente, con efecto inmediato. Hizo una pausa, consultando sus documentos. La fusión de Whitmore Industries, valorada en $1.20 millones. Los contratos de arrendamiento de bienes raíces de Manhattan para todos los edificios de oficinas de Whitmore. La asociación tecnológica tiene un valor de $400 millones anuales.
Los contratos de la cadena de suministro valorados en 600 millones de pesos. Todos los patrocinios de caridad y asociaciones sociales. Con cada cancelación, Charles Whitmore se parecía cada vez más a un hombre que miraba su propia ejecución. Sus manos se sacudieron incontrolablemente. Su respiración se volvió laboriosa y superficial. El color se había agotado por completo de su rostro, dejándolo como un fantasma de su antiguo yo. Pero el abogado no se terminó. Además, Richardson Global Industries está llamando a todos los préstamos pendientes a Whitmore Industries, exigiendo el pago inmediato en su totalidad. Todas las líneas de crédito están congeladas. Todas las relaciones comerciales con las empresas subsidiarias de Richardson se terminan. El sonido del cristal de champán de Charles golpeando el piso de mármol fue como un disparo en el silencio. Se balanceó sobre sus pies, y por un momento parecía que podría colapsar por completo. Otros invitados comenzaron a entender que no solo estaban presenciando un desacuerdo comercial, estaban viendo una aniquilación financiera completa desarrollarse en tiempo real. Y lo más importante, se dieron cuenta de que habían sido cómplices de causarlo. El pánico comenzó lentamente, luego se extendió como un incendio forestal. La señora Henderson, que se había rido más fuerte ante la humillación de Simone, de repente recordó que la empresa de construcción de su esposo hizo negocios significativos con las subsidiarias de Richardson. Se deslizó silenciosamente hacia la salida, con la esperanza de escapar antes de que alguien la conectara con los eventos de la noche. El señor Patterson, cuya empresa de inversión administró dinero para varias empresas de Richardson, comenzó a enviar mensajes de texto frenéticamente a sus socios, tratando de averiguar si su relación comercial sobreviviría a su presencia en este desastre. Los principales donantes que habían estado alentando la crueldad de la familia Whitmore de repente desarrollaron una conveniente amnesia sobre conocerlos. Los socios comerciales que habían planeado anunciar nuevos acuerdos en silencio respaldados en silencio hacia las salidas. Los aliados sociales que habían estado posando para fotos con la familia de repente no pudieron recordar sus nombres. El gran problema fue que, uno por uno, el ático comenzó a vaciarse, ya que la gente huyó de la escena del desastre que habían ayudado a crear. Era como ver a las ratas abandonar un barco que se hunde, excepto que estas ratas usaban vestidos de diseño y trajes de $1000. Pero parte del daño ya estaba hecho. Varios invitados habían estado transmitiendo partes de la fiesta en las redes sociales. Los videos de la humillación de Simone ya habían sido publicados, compartidos y vistas miles de veces. Pero ahora esos mismos videos se estaban convirtiendo en evidencia del error más costoso en la historia de los negocios. Los hashtags ya estaban en tendencia: desastre de Whitmore, error de $1.000 millones, el racismo cuesta miles de millones. Sophia Whitmore, que había orquestado la caída de Simone y arrojó vino en su vestido con una alegría tan cruel, ahora estaba sollozando histéricamente en la esquina de la habitación. «Papi, ¿qué nos está pasando?», lloró, tirando de la manga de Charles como un niño perdido. «¿Por qué se van todos?». Charles miró a su hija, su preciosa princesa que nunca había enfrentado consecuencias reales para nada en su vida privilegiada, con ojos llenos de desesperación absoluta. «Hemos terminado, cariño», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Esa fusión era nuestra línea de vida. Sin ella, perdemos todo, la compañía, las casas, el estilo de vida, todo». Las palabras golpearon a Sofía como un golpe físico. Ella nunca había imaginado que su crueldad podría tener consecuencias reales. En su burbuja privilegiada, siempre había sido protegida de los resultados de sus acciones por el dinero y la posición social de su familia. «Pero somos ricos», protestó ella, como si dijera las palabras de alguna manera pudieran hacerlas verdaderas. «Somos los Whitmores, hemos sido importantes durante generaciones, esto no nos puede pasar». Pero estaba sucediendo. En tiempo real. Frente a todos. Y estaba sucediendo debido a las elecciones que habían tomado, palabras que habían hablado, y la crueldad que habían elegido infligir a alguien que pensaban que era impotente.
Brandon, que había estado grabando la humillación de Simone para sus redes sociales, ahora estaba tratando frenéticamente de eliminar los videos, pero era demasiado tarde. Las capturas de pantalla ya estaban circulando. Su cruel risa ya se había compartido en plataformas con subtítulos como Racist Trust Fund Baby destruye la fortuna de su propia familia. Margaret Whitmore, que había estado de pie atónito mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor, de repente volvió a la vida. Se apresuró hacia Simone con energía desesperada, su cabello cuidadosamente peinado ahora despeinado, su maquillaje rayaba con lágrimas que no se había dado cuenta de que estaba llorando. No puedes destruir a toda nuestra familia por un malentendido, chilló, su voz se eleva a niveles casi histéricos. Una mala noche no puede borrar todo lo que hemos construido durante las generaciones. Cometimos un error, pero este castigo no se ajusta al crimen. Simone la miró con el tipo de calma que proviene de la certeza moral absoluta. Esto no fue un malentendido, Margaret. Este era tu personaje. Ella comenzó a enumerar las cosas que se le habían dicho esa noche, cada palabra entregada como un golpe de martillo a las desmoronadas defensas de Margaret. Me llamaste miserable. Dijiste que no era nada. Me dijiste que no merecía respirar el mismo aire que tú. Me negaste la comida y el agua. Me hiciste pararte en una esquina como un niño castigado mientras tus invitados me burlaban de mí. Me negaste la dignidad humana básica, basada en nada más que el color de mi piel. Margaret intentó interrumpir, poner excusas, para minimizar de alguna manera lo que había sucedido, pero Simone continuó sin descanso. No solo me insultaste, Margaret. Margaret, me mostraste exactamente quién eres cuando pensaste que no tenía poder para afectar tu vida. Revelaste tu verdadero carácter cuando creías que no habría consecuencias para tu crueldad. Hizo una pausa, dejando que eso se hundiera. Bueno, ahora sabes quién soy. Y ahora hay consecuencias. Brandon Whitmore, todavía borracho y de alguna manera todavía perdió por completo la gravedad de la situación, eligió ese momento para empeorar todo. Con el tipo de estupidez espectacular que solo proviene de toda una vida de consecuencias reales que nunca se referían, se topó con el futuro y señaló un dedo acusativo a Simone. Esto es racismo inverso, gritó, balanceándose ligeramente mientras agitaba su copa de champán en el aire. Estás discriminando contra nosotros porque somos blancos. Esto es ilegal. Vamos a demandarte por todo lo que vales. La habitación se quedó en silencio nuevamente, pero esta vez el silencio era diferente. Era el silencio de la gente ver a alguien cavar su propia tumba con sus manos desnudas. Incluso su propia familia lo miró con horror, al darse cuenta de que acababa de empeorar su situación exponencialmente. Simone se volvió para mirar a Brandon con una expresión de incredulidad casi divertida, como si estuviera viendo a un niño particularmente tonto hacer un berrinche. Esto no es racismo, Brandon. Esto es consecuencias. Aprender la diferencia. Sacó su teléfono una vez más e hizo otra llamada que sellaría el destino de la familia Whitmore. James, quiero que todos los $1.20 millones redirigidos a nuestro fondo de asociación comercial minoritaria. Cada centavo. Quiero que se use para financiar negocios de propiedad negra, empresarios latinos, nuevas empresas asiático-americanas y empresas nativas americanas. La cara de Brandon fue de rojo a blanco en el lapso de segundos cuando finalmente comenzó a entender lo que había hecho. ¿Y James? Simone continuó. Quiero que se envíe un comunicado de prensa dentro de una hora, explicando exactamente por qué estamos redirigiendo estos fondos. Quiero que el mundo sepa que Richardson Global Industries se enfrenta al racismo en todas sus formas, incluso cuando nos cuesta ganancias potenciales. Charles Whitmore finalmente entendió que la mendicidad era su única opción. El orgulloso patriarca que había heredado un imperio y estaba a punto de perderlo todo en una sola noche cayó de rodillas en el piso de mármol. Por favor, la señorita Richardson, suplicó, su voz rompiendo de desesperación. Mis hijos, mi esposa, no tendrán nada. Para todo lo que hemos trabajado, todo lo que mi familia ha construido para 5 generaciones,
Todo se habrá ido. No entienden lo que han hecho. Simone miró a este hombre que la había llamado un desastre para caminar, que había ordenado que la seguridad la quitara como si fuera basura, y no sintió simpatía en absoluto. Entendieron perfectamente, Charles. Entendieron que pensaban que eran mejores que yo. Entendieron que podían humillarme sin consecuencias. Entendieron que mi dignidad no significaba nada para ellos. Hizo una pausa, su voz se vuelve más fría. Tendrán exactamente lo que me dieron esta noche. Nada. Margaret se derrumbó en una silla. La pelea finalmente salió de ella cuando el alcance completo de su destrucción se hizo evidente. Su voz salió como apenas un susurro. Estamos destruidos. Completamente destruido. Generaciones de riqueza. Se fue en una noche. Los invitados restantes ahora estaban mirando abiertamente, algunos grabando este colapso final de una familia que alguna vez fue poderosa. Las redes sociales explotaban con actualizaciones, hashtags y comentarios. El nombre de Whitmore se estaba convirtiendo en sinónimo del acto de racismo más costoso en la historia corporativa. Simone reunió su vestido manchado de vino y su bolso, preparándose para dejar el ático que poseía, pero no antes de dar su juicio final sobre la familia que había pensado que eran mejores que ella. No, Margaret. No estás destruido. Ya no estás parado de espaldas para alcanzar el éxito. Caminó hacia la puerta con la misma dignidad que había hecho. Mantenido durante la humillación de la noche, pero se detuvo en el umbral para entregar sus palabras finales. Algunas personas se califican de la prosperidad. Considere este su recibo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió. Nadie habló. Simplemente vieron cómo Simone Richardson salió de sus vidas, llevando con ella no solo su fortuna, sino su futuro. Las secuelas fueron rápidas, brutales y muy públicas. En 24 horas, la historia había explotado en todas las plataformas de noticias del mundo. El CEO multimillonario cancela un acuerdo de 1.2 por dólar después de la humillación racial en el partido élite. El acto más costoso de racismo en la historia empresarial. Como la crueldad de una familia les costó todo. Los videos de la fiesta, que los invitados habían publicado originalmente en Moxamone, se convirtieron en evidencia de su propia destrucción. El hashtag Whitmore Racism tendió a nivel mundial durante semanas. Las escuelas de negocios comenzaron a enseñar estudios de casos sobre el incidente. Los expertos en diversidad e inclusión lo usaron como el último ejemplo de por qué el carácter es importante en los negocios. Un año después, la transformación fue completa y devastadora. La subasta de Whitmore Estate fue en los titulares internacionales. Penthouse histórico de Manhattan se vendió para pagar las deudas de las familias racistas. El penthouse de la Quinta Avenue que había organizado su fiesta final se vendió por 80 millones de pesos, irónicamente, a un consorcio de compañías inmobiliarias propiedad de minorías que Simone había recomendado a la casa de subastas. La colección de arte de la familia, acumulada durante generaciones, se dispersó a museos y coleccionistas privados. Su colección de autos vintage fue vendido por pieza. Las joyas de Margaret, que había usado como una armadura para demostrar su superioridad, fue subastada para financiar un programa de becas para estudiantes de entornos desfavorecidos. Charles Whitmore, una vez que el jefe de un imperio multimillonario, se vio obligado a declarar la bancarrota personal. A los 63 años, tomó un trabajo como gerente intermedio en una pequeña empresa de bienes raíces en Queens, viajando por metro por primera vez en su vida adulta. Margaret, que una vez había gobernado la escena social de Manhattan con un puño de hierro, se encontró completamente ostracado de cada círculo que había dominado una vez. Los tableros de caridad le pidieron que renunciara. Los clubes de campo revocaron su membresía. Los examigos cruzaron la calle para evitarla. Se vio obligada a mudarse a un pequeño apartamento en Nueva Jersey, donde trabajaba a tiempo parcial en una tienda por departamentos, el primer trabajo que había tenido en sus 59 años de vida. Sofía tuvo que conseguir su primer trabajo real a los 27 años,
trabajando como recepcionista en un bufete de abogados y aprendiendo lo que parecía depender de otra persona para un cheque de pago. Sus seguidores en las redes sociales, una vez llenas de admiradores, ahora estaban dominados por personas que le recordaban su crueldad. Sofía, las citas se volvieron imposibles cuando cada pareja potencial podía buscar en Google su nombre y encontrar videos de su tirar vino en una mujer para el deporte. Brandon enfrentó las consecuencias más duras de todos. Su racismo inverso había sido grabado y compartido millones de veces. Ninguna compañía lo contrataría, ninguna escuela de negocios lo aceptaría. Su fondo fiduciario se había ido, incautado para pagar deudas familiares. A los 29 años, vivía en un estudio en Newark, trabajando en un restaurante informal rápido y aprendió que sus amigos de la universidad desaparecieron en el momento en que ya no podía pagar por sus bebidas. La familia que una vez había tenido la mitad de Manhattan ahora estaba dispersa, rompida y completamente impotente. La familia Whitmore había aprendido la lección más difícil de todas, que la crueldad es el lujo más caro del mundo. Habían cambiado todo su imperio por unos momentos de sentirse superior a alguien que pensaban que estaba debajo de ellos. Y al final, descubrieron que cuando juzgas a alguien por el color de su piel en lugar del contenido de su carácter, podrías salir de tu futuro. La mujer a la que habían llamado, nada les había mostrado exactamente cómo se veía nada realmente. Y pasarían el resto de sus vidas recordando la noche en que eligieron el odio sobre la humanidad y perdieron todo por eso. Tal como resultó, valía exactamente 1,2 mil millones de dólares. Y Simone Richardson se había encantado de pagar ese precio para enseñar al mundo que cada ser humano merece respeto, independientemente de su raza, sus antecedentes o su cuenta bancaria. El nombre de Whitmore, una vez sinónimo de éxito y poder, ahora era una historia de advertencia contada en las escuelas de negocios y las sesiones de capacitación de diversidad en todo el mundo. Un recordatorio de que en el siglo XXI, el personaje importa más que el capital, y la humanidad siempre es más valioso que el odio. Algunas lecciones son caras. Este le costó a una familia todo lo que había construido, pero le enseñó al mundo algo invaluable. Ese respeto no es un lujo. Es una necesidad. Y aquellos que no entienden esa diferencia, lo hagan bajo su propio riesgo. Si disfrutó de esta historia, como suscribirse y compartir con otros para que ellos también puedan aprender. Nos vemos en nuestro próximo video. Ustedes.